Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice así: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Este de qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús, primeramente por permitirnos llegar hoy a casa. Queremos pedirte que hoy el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Para eso, toca nuestro corazón, ilumina nuestra mente y sobre todo abre nuestro espíritu para escuchar tu santa palabra. Atamos toda obra del enemigo que quiera levantarse en este momento y lo hacemos inoperante por el poder de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Podés tomar asiento. Espero que en todas estas reuniones que hemos estado predicando de Pedro, vos hayas anotado mucho de la vida de Pedro. De todas maneras, en nuestras redes sociales, ahí están saliendo todas las semanas las prédicas. Esta semana salió el enojo de Pedro. Si vos podés compartirlas, lo estás bendiciendo al Ministerio Cielos Abiertos. Compartirla por WhatsApp, por las redes sociales, te lo agradecemos. También acá el hermano está transmitiendo las reuniones, también podés compartir la palabra del Señor. Y bueno, como hemos visto en esta serie de este gran hombre de Dios llamado Pedro, lo venimos diciendo que había un Pedro que era distinto, se distinguía cuando él recibió la llenura del Espíritu Santo, y un Pedro antes de tener la guía del Espíritu Santo y sobre todo la llenura del Espíritu Santo. Y fíjense en que hoy vamos a ver a ese Pedro que estaba no muy lleno del Espíritu Santo. Era un Pedro que era un discípulo de Jesús, que sí caminaba con Jesús, escuchaba la palabra del Señor, creía en el Señor, pero todavía le faltaba esa madurez y demostraba por sus hechos cosas que muchas veces también nosotros nos identificamos. Fíjense en que Pedro, este discípulo del Señor, tenía características personales que muchas veces no eran muy buenas. Y eso muchas veces también ocurre en nosotros. Yo no sé si a vos te ha ocurrido en tu casa, tal vez sí, que cuando vos has tenido un mal comportamiento, aquella persona que no viene a la iglesia, puede ser tu esposo, uno de tus hijos, te dice: ¿y para qué vas a la iglesia? Ahí está el cristianito, ¿eh? Ahí está el que le sirve al Señor. Y muchas veces, queridos hermanos, las personas que no conocen a Dios, al ver en nosotros características que no son de un propio cristiano, lamentablemente le tenemos que agachar la cabeza y decirle y orar y pedirle al Señor que siga cambiando en nuestras vidas esas formas que muchas veces no permiten el crecimiento y el testimonio de Dios. Y Pedro era así. Era un hombre que en este tiempo tenía que seguir trabajando su carnalidad, tenía que seguir trabajando, queridos hermanos, su forma de ser, porque las características y los malos comportamientos de una persona definen la personalidad. Si yo te muestro a alguien en una foto o te hago una pregunta y vos le decís a alguien: por favor, definime cómo soy yo. Indudablemente, si vos sos una persona de Dios, la persona te va a decir características que van tomadas de las manos con los frutos del Espíritu. Los frutos, Gálatas 5:22.
Pero si en nosotros todavía hay carnalidades, por ejemplo, malos comportamientos, por ahí somos rebeldes, somos expresivos, somos maleducados, la persona también te va a decir tus características que no van correlativo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y fíjense en que Pedro en este momento ya estaba terminando ya el camino del Señor y sucede algo que después que Pedro le había negado a Jesús, Pedro creía que ya él ya había tomado la decisión de volver a ser pescador. Dice que estaban conversando y bueno, ya si Jesús murió, todo se acabó, volvamos al trabajo. Es cuando nosotros nos alejamos de nuestro Mesías, nuestro Señor, siempre tenemos la tendencia a volver a nuestra vieja vida. Y Jesús se les aparece. Dice que ellos estaban pescando, habían vuelto a esa vida, estaban pescando, y en la orilla estaba el Señor, y Juan levanta la vista y dice, es el Señor. Y los discípulos dijeron, no, no es. Parece que era como en el amanecer. Sí, es el Señor. No, no puede ser, vos estás loco, ¿cómo va a ser el Señor? Resulta que por la intriga se van acercando a la orilla y cuando ve Pedro que era el Señor, dice que se largó con ropa y todo y empezó a nadar hacia la orilla y ahí estaba Jesús haciendo un asadito, no había puesto unas costillitas, pero había pescado un pez y lo estaba cocinando para darle de comer a sus discípulos. Decirle al que tenés al lado, tranquilo que Jesús te va a dar de comer. No rabies tanto por la economía. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, a los discípulos los alimenta el Señor. No te olvides de eso, en este tiempo de crisis. Y bueno, empezó, te imaginas, ya estaba el pez ahí, es tan rico el pez a la parrilla, no sé si vos has comido, pero es riquísimo. Estaban compartiendo y Pedro no se animaba a levantar la vista porque le había negado. Y en un momento de la conversación, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro levanta los ojos apenas y le dice, sí, Señor, te ama. Y el Señor le contesta con una orden, andá y apacentá mis ovejas. Y dice que se lo preguntó por 3 veces, recordándole lo que él le dijo, antes que tú me niegues 3 veces, va a cantar el gallo. Y las respuestas siempre fueron los mismos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. En esa frase y en ese momento que ocurre esto, Pedro es restaurado. Jesús lo viene a buscar a este discípulo que tenía grandes planes para la iglesia. Acuérdense en que el mismo Jesús le dijo, Pedro, desde hoy te vas a dejar de llamar Simón, te vas a llamar Piedra, y sobre esta roca, sobre Cristo, voy a fundar mi iglesia, pero vos vas a ser parte de eso. Y fíjense en que el Señor lo restaura a Pedro, habían quedado todas las cosas bien, es como cuando nosotros estamos mal con el Señor y venimos acá, o vamos a la oración y arreglamos las cuentas con Cristo y sentimos paz. Y inmediatamente, queridos hermanos, después de eso, sale caminando, fíjense en esta escena, sale caminando Jesús, Juan y Pedro, y apareció nuevamente el Pedro carnal. Porque ahí vemos que Pedro le tenía celos a Juan el Evangelista. Fíjense en que van caminando, empiezan a conversar, y Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Qué onda con este? Y Jesús se le hizo la vena así. Fíjense, queridos hermanos, que a pesar que Pedro había recibido el perdón, había recibido la restauración de Jesucristo, seguía teniendo un comportamiento tóxico. Y muchas veces nosotros, eso trasladándolo a nuestra vida, podemos venir a la iglesia, podemos predicar, podemos cantar, podemos orar y todavía no cambiar las cosas que necesitamos hacer rotundamente, esos cambios para que cada día seamos más parecidos al carácter de Jesucristo. Por eso hoy yo quiero hablarte de los celos. Pregúntale al de al lado con loco, ¿sos celoso vos? ¿Celosa?
No, pastor, yo celoso. Fíjense que dentro de la iglesia el espíritu de celo es uno de los espíritus que más florece en los hermanos. Por celos las iglesias se dividen, por celos las iglesias se destruyen, por celo y competencia, querido hermano, muchas veces aún las familias también se destruyen. Y era Pedro. Y me encanta la respuesta de Jesús, porque él iba caminando y le sale el Jorge Chaparro de adentro y le dice, ¿y este qué? ¿Por qué lo pone a él y a mí no me pone? ¿Por qué este predica y yo no predico? ¿Por qué a mí el pastor no me hace orar nunca? Le salió la bronca y los celos del corazón. Y la respuesta de Jesús le dijo, ¿y a vos qué te importa? Una de las cosas, queridos hermanos, que tenía Jesús es que cada vez que uno de sus discípulos tenía un mal comportamiento, él corregía. Por eso si vos sos competidor, sos una persona celosa, sos una persona que a veces te molesta lo que está a tu alrededor, es muy probable que el Espíritu Santo te va a llevar a la corrección. Porque los celos, queridos hermanos, son ataduras espirituales. Una persona que es dominado por los celos, nunca Dios la va a usar con poder y con unción. Por eso, fíjense en que casi todas las situaciones de carnalidad estaban en la vida de Pedro de un hecho importantísimo antes de la llenura del Espíritu Santo. Después de la llenura del Espíritu Santo, Pedro comenzó a mejorar muchísimo. El Espíritu Santo transformó su vida, la llenó de unción para predicar con poder, por eso Dios lo usaba tanto a Pedro. Pero antes de recibir al Espíritu Santo, era una máquina de cometer errores. Pregúntale al que tenés al lado con cara de loco, ¿vos sos una máquina de cometer errores como yo? Aleluya. Una persona que no tiene la llenura del Espíritu Santo, que no tiene relación con el Espíritu Santo, va a vivir atada y va a vivir metiendo, como dicen hoy los chicos, la gamba. Porque los celos son ataduras espirituales. Fíjense en que los celos atan las relaciones, queridos hermanos, entre personas. Existen distintos tipos de celos. Existen los celos en la pareja, que son controladores. Existen los celos de la hermandad. ¿Viste? Los hermanos, ay sí, porque vos le compraste esa zapatilla y a mí vos no me comprás nunca nada. Vos tenés, ay, ahí está tu preferido. El Tito es tu preferido. A mí nunca me diste nada, papá. Celoso. Celosa. Hay celos, queridos hermanos, dentro de la iglesia, como te decía recién. Una iglesia donde está el espíritu de celo nunca va a vivir en la paz. Y sobre todo en los ministerios adentro, acá en la adoración, los celos, en la danza, entre los hermanos, entre los líderes, celos pastorales. Y cuando nosotros tenemos estas reacciones de celo, le estamos preguntando, porque caminamos con Jesús, ¿y este pastor? ¿Y qué, Señor? ¿Y a vos qué te importa? Fíjense, queridos hermanos, que vos te reís, pero esto es más real de lo que nosotros pensamos. Familias destruidas porque los celos hacen que vos no puedas tener libertad. Me parezco a Milei, aleluya, tócalo, Señor.
Los celos, queridos hermanos, son comportamientos tóxicos y que generan inseguridad. Una persona que vive celando al otro es porque no se siente seguro de lo que tiene. Por eso los celos, queridos hermanos, tienen que ser sanados por el Señor. Hay hijos que son celosos entre los padres, entre hermanos, y eso destruyen la familia, destruyen el bienestar de la familia. Yo siempre digo que nadie nace sabiendo cómo uno tiene que criar a sus hijos. Uno a medida que va transitando la vida se va encontrando con distintos problemas que te van dando experiencia y tenemos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, que Él a través de la palabra y a través de su consejo empezamos a darle un camino. Y vos no le tenés que prestar atención al que mejor se porta, vos tenés que prestarle atención como papá y mamá al que anda más descarriado. Cuando Jesús hizo la comparación de las 99 ovejas que se habían descarriado, Él dejó las 99 ovejas en el corral porque sabían que estaban bajo la cobertura de Dios, sabían que habían aprendido a caminar con su pastor y las dejó por un instante para ir a buscar a la descarriada. Generalmente, queridos hermanos, las personas que son celosas, que viven en la inseguridad, son presa fácil de perder el camino del Señor. Por eso, papá y mamá, vos no pongas tanto la atención en el que se porta bien, en el que hace, el que va bien en la escuela, el que no te dice nunca nada. Poné la atención en aquella oveja que muchas veces es rebelde. Y pedirle la sabiduría y el espíritu de ciencia y el espíritu de inteligencia para poder ganarte el corazón de esa oveja rebelde. Porque los celos hacen eso, caminan y conducen bajo ¿qué? Bajo espíritus inmundos que son como los lobos rapaces que están predispuestos para matarte a vos o a alguno de tus hijos. Tenés que saber enfrentar todas estas cosas. Los celos producen sentimientos, queridos, sin miedos a perder algo. ¿Por qué yo controlo tanto? ¿Por qué controlo tanto a mi mujer? ¿Por qué controlo tanto a mi esposo? ¿Por qué controlo tanto a mis hijos? Porque en sí hay una raíz en el ser interior, en las emociones y falta de fe, que nuestros hijos son del Señor, que el matrimonio ha sido constituido bajo un pacto matrimonial de seguridad y de fidelidad, queridos hermanos, y como estoy inseguro, siempre ando y vivo en la sospecha. Por eso yo te aconsejo, queridos hermanos, si vos tenés problema de pareja, venite el viernes. Porque vamos a predicar, te vamos a enseñar principios, vamos a orar y vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo que transforme nuestro matrimonio. Porque si Él no hace el cambio en nuestro sentimiento y ese miedo, esa inseguridad, no la cambia por la fe y la certeza y la convicción de quién somos en Cristo Jesús, lamentablemente tu matrimonio se va a destruir y por ende vas a destruir el futuro de tus hijos. Está comprobado, queridos hermanos, que todo matrimonio que se separa le deja un legado natural y espiritual de separación y divorcio a sus hijos. Los celos producen y quieren que tal persona celosa viva una exclusividad. Son medios egocéntricos los celosos, porque la esposa, los hermanos de la iglesia o alguien quieren que todos estén enfocados en esa persona. Y cuando ya no se enfocan en mi vida, me pongo mal, me pongo triste. Los celosos necesitan y tienen el hambre de llamar la atención, de querer figurar. Pedro caminaba y había recibido la restauración, había recibido el perdón de Dios y ya se sintió con derecho a cuestionar a un discípulo del Señor. Fíjense en qué contraste de lo que es de la vida de ser un cristiano. Muchas veces nosotros, cuando sentimos que Dios nos usa, que sentimos que el Espíritu Santo camina con nosotros, hasta por ahí empieza a aparecer un espíritu de grandeza que nos permite inconscientemente y erróneamente creer que yo puedo cuestionar a un discípulo del Señor.
Cuando una persona pone mucho los ojos en otra persona es porque está celoso de lo que tiene. Pedro con su actitud quería robarle la unción, quería romper la relación que tenía Juan con él. Porque el mismo Juan lo dice ahí en el Evangelio. Fíjense en que no estos celos de Pedro no solamente era de Pedro, sino de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando vos analizás esta historia solamente la cuenta Juan. Ni Mateo, ni Marco, ni Lucas la cuentan. ¿Por qué? Porque había un espíritu de celo entre los discípulos. Porque Jesús le permitía que Juan, que era el más joven, recostara la cabeza y muchas veces Jesús le hacía caricia y los otros reventaban de bronca y se ponían celosos. Los celos producen y quieren exclusividad. Pedro quería, Señor, ¿y este? Y ahora yo voy a dar la vida con vos. ¿Qué vas a hacer con este? Y Jesús le dijo, ¿y a vos qué te importa? Si yo quiero hacer con algo, vos no te metas en la vida de él. Los celosos tienen un comportamiento y una característica en que no aceptan perder o que ellos sientan ser el segundo de la relación. Ellos quieren ser primero, entonces son dominantes. Por eso el celoso es destructivo. Si vos tenés una esposa celosa o vos tenés un esposo celoso, lo más probable que ese celoso no le va a permitir que nadie se te acerque porque él te está diciendo indirectamente, yo soy el único y el primero. Ponele la mano en la cabeza al que tenés al lado y decirle, no seas más celoso porque estás en el horno con papa, aleluya. Ponele la mano así, tócalo, Señor. Son narcisistas, egocéntricos o egocéntricas. No aceptan ser el segundo. Cuando Pedro iba caminando y Juan veía que había una relación, el Señor tenía una buena relación. ¿Y este qué? ¿No vas a hacer vos lo mismo conmigo? No aceptaba ser el segundo. Por celos, queridos hermanos, la iglesia se destruye. Queremos ser la mejor iglesia, queremos ser el mejor hermano, queremos ser el mejor pastor. No aceptamos ser el segundo, no aceptamos ser el tercero, no aceptamos ser el cuarto. Y eso genera celos. Vamos, levanta la mano del cielo y decí conmigo, en esta noche voy a renunciar a los celos. El objetivo de los celosos, en fin, es controlar y tener el poder de las relaciones o de los lugares. Te lo voy a volver a repetir. El objetivo o el objeto del celoso o el fin es tener el control y el poder. Por eso, una esposa o un esposo que tiene un cónyuge celoso, ese matrimonio está para triqui. Porque hay guerras de poder. Si acá hay obreros que son celosos, o en el ministerio de la adoración tenés celosos, o tenés celoso entre los jóvenes, celoso entre la danza, celoso entre los maestros, celoso, hay una guerra de poder. Y lo más loco que el celoso o la celosa dice, no, yo no soy celoso. Y todas estas situaciones, queridos hermanos, no viene de la unción del Espíritu Santo, sino que es un poder demoníaco. ¿Por qué Satanás decidió atacar a los seres humanos? Atacar a Adán y Eva, que era la corona de la creación de Cristo, la corona de la creación de Dios, semejantes a Dios. Por celos. Satanás quería ser siempre el número uno. Sin embargo, él no aceptaba que Dios habría creado algo mejor que Satanás. Entonces lo atacaba. El celoso siempre ataca. Siempre controla, siempre quiere dominar, siempre quiere figurar. El celoso utiliza tácticas satánicas para desprestigiar
permanentemente a las personas que decimos que amamos. Es un poder destructivo. Y todo esto lo tenía Pedro. Pedro venía de recibir el amor de Jesús, había recibido el perdón del Señor, pero aún así, queridos hermanos, no pasaron ni unos minutos y floreció lo que necesitaba cambiar en su corazón. A pesar de recibir el perdón, el amor, la gracia, la contención de Jesucristo, florecieron los celos y los celos lo controlaban. Lo dominaban. Por eso Jesús fue terminante. Mirá lo que dice la palabra en el verso 21. Cuando Pedro le vio y le dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? ¿Qué de qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Seguime tú. Ahí tenemos la respuesta. ¿Cómo nosotros podemos dominar y romper una atadura demoníaca? Lo primero que hace Dios es confrontarte. Ahora bien, si vos sos una persona de Dios y sabés que sos celoso o sos celosa, competidor en la iglesia, en la casa, como hermano, como hijos, etcétera, etcétera, celoso en el trabajo, hermano, quédese quietito. Aleluya, quítele eso. Tócalo, Señor. ¿En serio? Aleluya. Si vos sos celoso en el trabajo, es indudablemente que lo que vamos a recibir es una corrección de Dios. Una corrección del Señor. Y te va a dar la respuesta, a decir, para que tú te rompas toda esta situación, esta característica, este carácter deformado por el pecado, lo que tú tienes que hacer para librarte de tales ataduras, seguirme, escuchar y aprender. Por eso yo siempre digo, hermano, que a la iglesia no vienen las mejores personas. A la iglesia vienen las personas que queremos cambiar. Esta es la escuela de la vida espiritual. Si vos sos celoso en tu trabajo y estás compitiendo con aquella persona que tiene dones, que tiene talentos, indudablemente en vez de para ponerte en el lugar de él, lo que va a hacer te va a contraer, te va a retrasar. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que adquirir algo que Cristo tenía, que era humildad. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, aquellas personas que tienen comportamientos fuera del carácter de Jesucristo, no lo reconocen, yo no soy celoso, yo no soy competidor, y Dios te dice, bueno, quédate con tu forma de ser, y esas personas nunca pueden crecer. Pedro decía, yo voy a sufrir, Señor, pero no entendía que para verdaderamente cumplir el propósito de Dios, él tenía que empezar a seguirlo a Cristo, y seguirlo a Cristo no es caminar con él físicamente, sino escuchar y obedecer su santa palabra. Muchas veces a mí como pastor me ha sucedido que han venido hermanos que no han podido crecer, que no han podido conocer al Señor y han querido tomar el lugar que Dios me dio a mí. ¿Por qué yo no estoy? Porque yo me puse. Y muchas veces han venido hermanos y me han dicho, mire, tal persona, tenga cuidado. ¿Qué hacemos con mi esposa? Nosotros oramos nomás. No condenamos a nadie. Queridos hermanos, los lugares en el mundo espiritual no se ganan por méritos personales y humanos. Estar acá no se gana por méritos y lugares personales. Se ganan por seguir a Cristo en la obediencia de la palabra. Nunca busques un lugar. El celoso se siente tan inseguro que quiere hablarle a Jesús para convencerlo que lo ponga en el lugar desde el corazón que él necesita. Pero Jesús, como conoce todas las cosas y todos los corazones, va 5 pasos adelante y recibimos la corrección. ¿Sabe cómo yo me gané este lugar?
en la calle. Yo hace 15 años atrás era una persona celosa y competitiva. Dios me había dado dones, Dios me había dado talentos, y yo me sentía con derecho, por mi inseguridad y por mi falta de crecimiento, creía que yo podía estar acá. Yo cuando estaba allá abajo, como vos, yo decía, cuando yo esté allí voy a hacer tal cosa. Cuando llegué aquí no sabía qué hacer. Pero como Dios me había dado un propósito para estar detrás de un púlpito y de estar pastoreando una iglesia, lo primero que me dijo Jesús un día, ¿te gusta este lugar? Bueno, empezá allá abajo. Por eso, como yo anhelaba y tenía un llamado tan fuerte de Dios, había un fuego tan grande dentro de mí de predicar el evangelio, y yo me ponía mal porque no predicaba en el púlpito. Jesús un día me dijo, ¿y qué necesitas un púlpito para predicar? Y ahí entendí que yo no necesitaba un púlpito. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con mi esposa? Desarrollamos un plan de evangelización durante muchos años, que tuvimos alrededor de 11 grupos. Nos faltaban días, porque cuando vos empezás a trabajar en lo que vos anhelás, Dios te abre las puertas. Yo en la mañana, como ustedes saben, trabajaba en las achuras y yo le decía, oraba, Señor, hoy tengo 2 grupos, necesito terminar temprano porque si no, no voy a llegar. Y sobrenaturalmente Dios ponía todas las cosas para que yo terminara a las 2 de la tarde, ya tenía todas mis herramientas guardadas. 3 de la tarde empezábamos a trabajar con mi señora. Había días que terminábamos a la 1 de la mañana, toda la tarde predicando, 2 o 3 grupos por día hacíamos. Entonces, ¿qué te quiero enseñar esto? Vos no compitas con tu carnalidad si anhelás algo en el mundo espiritual. Gánatelo en el campo. Durante 2 años fuimos a Gustavo Andrés por 3 personas y hacíamos culto todos los domingos y Dios me estaba haciendo hacer las pasantías en ese lugar. No habían ofrendas, no habían diezmos, pero había mucha necesidad para 3 personas. Cuando yo comprendí, queridos hermanos, que no tenía que mirar a los demás, que no tenía que comprender con los demás, comprendí que mis hermanos no son mis enemigos, sino que el enemigo es Satanás y el reino de las tinieblas, Dios me empezó a exaltar. Y no solo Dios me empezó a exaltar, me empezó a bendecir, me empezó a usar, sino que también Él me cuida a mí. Así como lo cuidaba Moisés cuando el pueblo se quería levantar y ocupar el lugar de él por celo, Dios defendía a Moisés. Eso es tener lugar en Dios. Y eso se gana simplemente con una cosa: seguirlo al Señor, cumplir lo que dice aquí y comprender a los celosos. Pero Pedro quería exclusividad de Cristo y recibió una reprensión. Si yo quiero que Él quede hasta acá, que yo venga, ¿qué a ti? No te metas en lo que vos no te incumbe. Cuando una persona se mete en la vida de los demás, queridos hermanos, se quiere poner en el lugar de Dios. Es más, vos no tenés que ni meterte como esposo en la vida de tu esposa. Cuando vos te metés demasiado en la vida de tu esposa, es porque vos tenés algo de inseguridad y no confías en la mujer, en la sierva que Dios te ha dado. Y ahí empiezan los conflictos, ahí empiezan, queridos hermanos, las guerras. Y cuando hay un matrimonio inseguro, lo que nosotros estamos generando, hijos inseguros. Va a decir, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a tener una familia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si yo voy a tener una vida como la que tienen mi papá y mi mamá, para eso no voy a la iglesia. Y Pedro, este maravilloso Pedro, quedó en evidencias sus falencias de su vida, de su carácter, su inmadurez, para que nosotros aprendamos en este día. Pedro era una persona que ponía su vista en el otro. Pregúntale al que tenía al lado, ¿sos muy controlador vos? ¿Y qué estás haciendo? ¿Viste los WhatsApp? ¿Qué estás haciendo? ¿Y a qué hora vas? ¿Y por qué no llegaste? ¿Y por qué no venís? A ver, mándame una foto, mándame una WhatsApp. Oh, tócalo, Señor. El celoso o la celosa
empieza a ser una opresión tan forzada en la relación que aquella persona comienza a mentir. Y es peor. Mucho peor. Pedro ponía la vista en el otro. No se enfocó en lo que Jesús le decía a él. Cuando nosotros ponemos la vista en el otro, perdemos el foco. Nosotros tenemos que poner la vista en Cristo Jesús. No ponga la vista en lo que hace la hermana Nancy, la hermana Laura, la pastora, o los líderes o los obreros. Poné la vista en ti mismo. Esos hermanos que tienen el ojo, queridos hermanos, para andar viendo los errores de todos los demás, pero yo no tengo los ojos para ver mis propios errores. Si vos querés que Dios te use, te vas a seguir equivocando. Pero una virtud de un cristiano lleno del Espíritu Santo es darse cuenta a tiempo de mis errores y dejar de mirar de los errores de los demás. Pedro, por sus celos, estaba rompiendo el cuerpo de Cristo. Estaba dañando a un hermano porque simplemente Jesús lo amaba a él, teóricamente más que a los otros. Si Jesús ama más a una persona, por algo será. Jesús ama a toda la humanidad, pero tiene cariños especiales con distintas personas. Por eso le dijo Jesús, ¿y a vos qué te importa? Cuando Jesús arrancó para allá y lo vio con Juan, dice, yo tengo que estar ahí. Los celosos están siempre en el medio queriendo escuchar lo que tiene una conversación, mi Dios con los demás. Metiche. ¿Viste esos hermanos? Vení para acá, Carla, que quiero hablar con vos. Y va el metiche para allá. Y va, ¿qué le va a decir? Y te mete. No, papá. Y mete la cuchara encima. Vamos, levanta la mano al cielo, decí conmigo, voy a renunciar a los celos en el nombre de Jesús. Pedro, por su celo, queridos hermanos, no le gustaba mucho que Juan caminara con Jesús. ¿Vos sabés que hay gente que tiene celo de tu unción? Ay, pero que está con el Señor y yo no lo puedo hacer. No le gustaba que Jesús se juntara con Juan, por eso él se metía en el medio. El celoso controla. No, vos con este te juntás, con este no te juntás, con este salís. Vos el lunes podés, pero el martes te quedo acá. Controladora. Acá hay muchas jovencitas que se ríen. Cuando se pongan de novia, fíjense en cómo son sus novios. Ese es el tiempo de la etapa. Si vos te viven controlando ahora que sos novio, que tenés libertad, imagínate cuando te casés. No te casés con gente celosa porque te va a vivir controlando la vida y te va a soltar palabras para controlarte, te va a tratar hasta de una mujerzuela por tal de controlarte, y eso es demoníaco y diabólico. Dios no tiene toda la culpa de las decisiones que nosotros tomamos en la tierra. Por eso una jovencita, un jovencito, antes de casarse, tiene que pedirle a Dios, primero, Señor, este es el hombre o la mujer que tú tienes para mí. Bien, Señor, ahora dame discernimiento, sabiduría y conocimiento para conocer a la persona. Porque una vez que te casaste, el Señor lo dice bien en claro, hasta la muerte. Después aguantala. O aguantalo. Pedro no le gustaba mucho cuando Jesús compartía con Juan, celoso. ¿Cómo debo sanar los celos? Número 1, para los que anotan, de entender que yo soy una persona insegura y pedirle a Dios, Señor, sacame esta inseguridad. Yo no sé por qué pienso tal de mi pastor, de mis hermanos. ¿Por qué no confío en mi pareja cuando es la mujer que tú me diste para mí? Mi señora a veces se va a tomar el té o el café con las hermanas. Me dice, mi amor, me voy al centro a tomar el café con las hermanas. Bueno, mi amor, ¿a qué hora viene? No sé, ¿a qué hora ven? Ah, bueno, dale. ¿Necesitas plata? Saca el pastor. Toca la señora. Después me entero que anda en el centro. ¡Ay, mira qué lindas botas! ¡Pac! Chao, y la tarjeta del pastor, ahí toca la señora. Confianza.
Hermano, el matrimonio, la familia crece cuando hay confianza. Porque cuando el celo domina y falta la confianza, eso no solo va a atacar la relación, sino todas las áreas de la vida. Va a tener desconfianza en el dinero, desconfianza en la sexualidad, desconfianza de la palabra, vas a empezar a mentir, porque si sabes y decís la verdad, se te viene un gran bolonqui dentro, y eso no es normal en una familia cristiana. Señor, mira, soy celoso y tengo un montón de inseguridad. Cámbiame eso. Ora. Señor, te pido perdón por esto. Ayúdame a que sea seguro en lo que tengo. ¿Cómo debo sanar los celos? Número 2, mirar solo al Señor y seguirlo a Él, no mirando tanto la carne. ¿Cómo debo sanar los celos? Número 3, caminar siendo libre de las personas. Levanta la mano al cielo, decí conmigo, soy libre de las personas. Hermano, vos no sos la única Coca-Cola del desierto, va a haber gente que te va a amar. Está la ley de los 3/3. Mira, en esta iglesia está la ley de los 3/3 sobre mí. El 33% me va a amar. El 33% me va a aceptar más o menos y el 33% no va a estar ni ahí con el pastor, aunque sea tu pastor. Hay muchas personas que han congregado en este lugar y conmigo no han tenido feeling. Y es normal. Entonces, yo no me voy a poner mal, no me voy a llenar de odio, derecho a la venganza, de hacer un montón de cosas por personas que no me quieren. Hermano, yo no soy Jesús, soy una persona. Van a haber personas que no te van a querer. Decirle al que tenía al lado, no sé si te quiero tanto a vos, aleluya. Porque los celos van acompañados con la falsedad. Pregúntale al de al otro lado, ¿sos medio falso vos? Medio nomás, no falso. ¿Viste esas personas que se juntan, que están así con un entorno y, che, viste, no, sí, pero no, bueno, sí, y bueno, vos decís, tiene algo con el hermano. Pasan un tiempo y después pasa de nuevo y se juntan con ese que le estaba sacando. ¡Ah! Tanto tiempo que no, ¡ay! No te vas a caer, hermano. Estoy llorando por vos. Y vos decís, wow, tócalo, Señor. Y esos son, mira, más allá que nosotros lo hagamos con normalidad, ¿sabés quién lee esas cosas? El Espíritu Santo. La falsedad, queridos hermanos, es una característica demoníaca. Ay, pastor, ¿cómo anda? Oh. Y vos, hermana, qué lindo que danza usted. Y después te anda sacando el cuero con la otra. Celosa y competencia. Están danzando, no ustedes, de otra iglesia, están danzando. Y están mirando, ay, mira qué bonito que danza eso. Y yo soy un duro, parezco Robocop. El celo va acompañado de la falsedad. Y eso lo aborrece Dios. Y así, si Pedro tuvo que recibir esa corrección, ¿qué más nosotros, hermano? Levanta la mano al cielo y decí conmigo, soy libre de todas las personas que me generan bronca. Chao. 4, ¿cómo debo sanar los celos? Renunciar al que quiere siempre controlar mi vida. Decirle al que tenía al lado, te voy a sacar el control remoto. Decir. Los únicos que tienen, una cosa es controlar y otra cosa es dirigir. Vos no podés controlar un hijo, vos tenés que dirigir. Pero los únicos que tienen que bajar, estar bajo tus órdenes mientras vivan en tu casa son tus hijos. Pero vos no podés controlar ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu pastor, ni a tu hermano, ni a nadie, ni a tu jefe. Porque el celoso anhela tener el control.
Y hay celosos que son tan celosos que te ponen en pausa. Deja de hablar. Es una atadura espiritual. Te levanta la mano al cielo y decís conmigo, renuncio al control remoto de las personas. Hace bravo, ¿eh? Acá muchos renuncian y llegás a la casa, vos decís lo que digo yo. Y se acaba, no me importa lo que diga el pastor, el viejo ese, acá se hace lo que digo yo. El controlador nunca te va a dejar brillar. Jamás. ¿Te das cuenta por qué hay familias que no crecen? Porque en vez de ayudarnos entre nosotros para crecer como persona y como matrimonio y como familia, controlamos para que el otro mengüe. Anhelan tener el control remoto. Muchas veces vos decís acá, porque yo no soy brujo, pero puedo leer tu cara, tu forma de ser, y vos decís, no, yo no soy celoso. No, le está diciéndole a vos. Te voy a dar un test para ver si sos celoso. Anda anotando. Número 1. ¿Te molesta cuando sale tu esposa y se demora un poquito? ¿O tu esposo? Después vos ponés sí o no. ¿Te molesta cuando sale tu esposo o tu esposa y se demora un poco? Número 2. ¿Te molesta cuando el hermano de la iglesia es exaltado y a vos no te dicen nada? Ay, la vieja Nancy esa la tengo acá. Siempre habla de la vieja esa que se hace. Ay, porque un día me dijeron, ay, lo que pasa es que usted tiene el líder preferido acá. Ay, digo, acá me está hablando el diablo, tócala, Señor. Buenos días, Satanás, ¿cómo anda? Mucho gusto, el pastor Jorge. ¿Cómo has tenido este día, Satanás? ¿Ha venido a adorar a Dios? Ah, Satanás, muy bien. Tócalo. ¿Te molesta cuando un hermano es exaltado y lo ponen en un lugar donde vos no estás? No, pero yo no soy celoso, pastor. 3. ¿Te molesta cuando en tu trabajo promocionan a otro y a vos no? Ay, pero este desgraciado no hace nada y yo que vivo rompiéndome el lomo aquí en el trabajo, nunca me dan nada. Y Dios dice, hermano, no te lo doy, porque todavía sos como Pedro. Y vas a la iglesia, no voy nada el domingo, mirá vieja, mirá lo que me pasó. Este endemoniado que no va a la iglesia, lo pusieron de gerente y yo que soy el... No me dieron nada. Celoso. ¿Te molesta cuando alguien ora, cuando alguien Dios lo usa? ¿Te molesta cuando en tu trabajo promocionan a otro y no, a vos no? 4. ¿Te molesta cuando tu hijo te presenta a la novia? Oh, está bien. No me digan que no, hermano. Nancy, cuando llegó la luz, ay. Y encima el demoniado del hijo te dice, vos no sabés las tortitas que me hace la flaca. Y la vieja, ¡ay, no! Yo que lo parí, Señor, y ahora esta me lleva el nene. No soy celosa, pero la quiero matar. ¿Cómo es tu relación, sierva de Dios, con tus yernos y con tus nueras? Generalmente la suegra se lleva bien con el yerno, pero la nuera, tócala, Señor. No, pastor, es celoso el que está al lado mío, no soy yo. ¿Te
molesta cuando otro hermano de la iglesia recibe una bendición económica y vos vivís en la escasez? Este desgraciado viene los domingos y cambió el auto, y yo que diezmo, yo que ofrendo, pastor, y yo que soy fiel a Dios, no puedo cambiar ni las cubiertas. Celoso. No, pero yo no soy celoso. Número 6. ¿Te molesta cuando alguien es más talentoso que vos? Ay, qué desgraciada la Vicky y la voz que eso regida. Y yo, aleluya, que la mato, Señor. No, pastor, pero no hay celo en la adoración. Somos todos preciosos aquí. Y la otra que es media agrandada. Y los otros muertos. Me molesta el talento de mi hermano. No, pastor, yo no soy celoso. Soy humilde. Mira cómo canto. Oh, mamá. De estas 6 características, si tenés más de 3, sos celoso. Este desgraciado tiene 3 grupos y yo tengo una oveja y encima rebelde. Hermano, ¿vos te reís? ¿Sabés por qué te reís? Porque la mayoría de los que estamos aquí somos celosos y controladores, incluyéndome a mí. Nosotros nos admiramos de Pedro, pero tenemos mucho de las características de Pedro. Ahora bien, yo sé que todos tenemos un Pedro que nos domina, pero tenemos al Espíritu Santo que puede matar a ese Pedro. Porque ese Pedro, querido hermano transformado, nunca más trabajó y compitió con sus hermanos, sino que miró a su Señor Jesucristo crucificado. Queridos hermanos, en las aguas del bautismo nosotros hicimos la confesión de morir, pero en el proceso del camino vamos cambiando. Por eso en esta iglesia tenemos que morir a los celos, a la competencia, a la división. Y si mi hermana Vicky canta para la gloria de Dios en esos tonos, démosle gracias al Señor. Si un día viene un hermano aquí y el Señor lo usa con poder y con unción, démosle gracias a Dios. Pero no demos solo por los exaltados gracias. También demos, queridos hermanos, gracias por los que muchas veces no brillan tanto como yo quisiera brillar. Hermano, en una partida de ajedrez gana el rey. Pero si el rey no tuviera un peón que lo ayude, no ganaría nadie. Por consecuencia, ¿qué te quiere decir Dios? El único rey que tiene que ganar en esta gran película llamado Reino de Dios es Jesucristo. Nosotros somos peones. Algunos somos caballos. Hay algunos que son asnos. Hay otros que son torres, que están en la iglesia y que son los que plantan cimientos. Hay unos que son alfiles, chiquitos. Hoy pasó un endemoniado por ahí arriba, aleluya. Pero hay otros, acuérdense en que el único que gana la partida es el rey. Pedro, queridos hermanos, entendió eso. Que la única manera que nosotros podamos vencer a nuestra carne es a través de la llenura del Espíritu Santo. Míralo al de al lado, sácale la ficha si es celoso. Todos se ríen, che. Tócalo, Señor. No, yo no soy celoso, pastor. Me brota un poco la bronca. Como me dijo un día, pastor, yo soy medio, ¿cómo me dijo? Para que no me acuerdo, me dijo, tengo una envidia santa de vos.
Ahora el diablo disfraza de envidia santificada. Por eso, con esto termino, vayan subiendo, chicos. Una de las mejores enseñanzas de Cristo es que dijo que Él tuvo que menguar tanto, para que Dios lo exaltara con poder y gloria. Sigamos menguando, hermano. Y vas a ver que las características de la carne van a ir perdiendo fuerzas. Y un día va a florecer ese hombre espiritual que no solo Dios quiere de nosotros, sino también en nuestro espíritu, en la profundidad, también nosotros queremos parecernos al Señor. Inclina tus ojos. Inclina tu cabeza, perdón. Habla con el Señor. Después, si vos querés, te paso el test para que vos te hagas un examen. Ya lo vamos a subir en los grupos. Si vos tenés más de 3 características de estas que yo te he dado, sos celoso. Y necesitamos la ayuda de Dios. Sé humilde. ¿Por qué Satanás fue expulsado de la presencia de Dios? Por los celos que le generaba a Dios. Cada vez que Jesús caminaba con su papá en su gloria y la belleza del Espíritu Santo tomaban los cielos, Satanás decía: yo no puedo ser el segundo.